Hola, buenos días, alumnos de la Universidad UNISAT. Me presento, mi nombre es Penélope Yadira Hernández Calvario y soy su asesora en esta materia. Bienvenidos a la clase de hoy. Bien, comenzaré compartiéndoles una presentación para comenzar lo que veremos en esta clase. Bien, como les comentaba, nuestra materia es Historia del Derecho y me evocaré un poco a la introducción, un poco de historia y comenzaremos. Antes de entrar con la historia, me gustaría que quedara un poco claro lo que es la definición de derecho. Agarré el autor Rafael de Pinavara, que dice que es el conjunto de normas de carácter general que se dictan para dirigir a la sociedad a fin de solventar cualquier conflicto de relevancia jurídica que se origine. Estas normas son impuestas de manera obligatoria y su cumplimiento puede acarrear una sanción. Bien. Las características del derecho son 5. En primer lugar, tenemos que es normativo. ¿Qué quiere decir? Que está constituido por normas obligatorias de conducta ciudadana, es bilateral, es decir, necesita dos sujetos para poder aplicarse, es coercitivo, y en este punto me voy a detener un poco, porque ¿qué entendemos por coercitivo? La coerción es la presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o conducta. Y en este caso, en caso de incumplimiento, el Estado puede aplicar una fuerza para obtener la ejecución de la conducta prescrita. En cuarto lugar, tenemos que es general y en quinto, que es evolutivo. Es importante que tengamos en cuenta estas 5 características porque estas características nos van a ayudar a diferenciar entre los tipos de norma que tenemos. Recordemos que hay normas legales, sociales, morales, convencionales y en nuestro caso es importante que identifiquemos muy bien las normas legales y no confundirlas con las religiosas ni las morales. La diferencia que podemos obtener para poder lograr distinguirlas de todas las demás es la coerción. Ese es el elemento clave. Bien, para abocarnos en el tema, que es nuestra materia, Historia del Derecho, recordemos que nuestro país sigue una tradición social romana. ¿Y de dónde surge la tradición romana? Bien, en el mundo está dividido en 5 familias o sistemas jurídicos. Y estos son la familia del derecho continental, que también se llama neorromanista, o el civil law. En este caso, México se encuentra en esta familia. Por otra parte, tenemos la familia del derecho anglosajón, que también es conocido como el common law, la familia del derecho socialista, los sistemas de derecho religiosos y la familia jurídica mixta. Todo el mundo está dividido en estos 5 sistemas jurídicos. Es importante identificar qué países aplican en cada familia o están encuadrados o su sistema jurídico pertenece en cada uno de ellos. Bien, como les comentaba, México pertenece a la primera familia. Aquí les puse un pequeño mapa en el cual está la distribución del mundo y qué sistemas jurídicos sigue cada país. Como se pueden dar cuenta, México sigue el antecedente del derecho romano, también conocido como derecho civil, y vean, se pueden dar cuenta que también América Latina sigue esa tradición. Es importante mencionar esto porque como han visto en los productos que me han entregado y en las lecturas que han realizado, México sigue esta tradición, la tradición romanista. Por eso es importante identificar qué países, al igual que México, siguen este sistema jurídico para que podamos entender sus figuras jurídicas. Bien, ahora, ¿qué entendemos por derecho romano? El derecho romano es el conjunto de disposiciones jurídicas
que rigieron a la comunidad política romana desde su fundación, que fue en el año 753 a.C., hasta la muerte del emperador Justiniano, que fue en el año 565 después de Cristo. Esta definición la tomé de una gran tratadista de derecho romano que es Sarabia Lustowski. Si alguno de ustedes desea, les puedo compartir su libro de derecho romano, que pueden encontrar varias cosas interesantes. Hay que tener varios puntos sobre esta definición. Vean, la historia del derecho romano privado se extiende desde las 12 tablas hasta el reinado de Justiniano. Y como se pueden dar cuenta y han visto en sus productos y estudiado las figuras jurídicas que se mencionan en ellos, seguimos estudiando y aplicando las figuras jurídicas que se crearon desde esa época, tanto en México como en Europa Oriental y en algunos países occidentales, y que seguimos de manera vigente aplicando en nuestro derecho. Bien, vamos a seguir viendo lo que es la cosa, y me parece oportuno poderles explicar los diferentes tipos de cosa que existían en la antigüedad. Me gustó agarrar este tema porque como se podrán dar cuenta, seguimos utilizando esas mismas clasificaciones y en nuestros días están vigentes. Si ustedes agarran el Código Civil Federal o el de sus estados, no sé desde qué estados que estén conectando, he visto que algunos son de Puebla, de Veracruz, del norte. En cada código civil que ustedes pueden tocar, se darán cuenta que estas clasificaciones siguen estando vigentes en nuestros códigos civiles. Ahora bien, ¿qué es la cosa? La cosa la vamos a entender como el objeto del mundo exterior susceptible de apropiación y disfrute del hombre. Ahora bien, los romanos seguían diferentes clasificaciones. La primera atendiendo por un lado a sus características físicas y la segunda por la posibilidad de apropiación del hombre. En primer lugar, vamos a tener las cosas corporales, es decir, que son tangibles, que podemos tocar, por ejemplo, una computadora, y las cosas incorporables que no son tangibles, por ejemplo, los derechos reales, la herencia, el usufructo. Bueno, esos ejemplos son un poquito claves. La tercera clasificación son las cosas divisibles, que quieren decir de forma que las partes resultantes tienen la misma función que tenía la cosa entera. Es decir, si yo tengo un cargamento de naranjas y lo divido en medio cargamento de naranjas, no va a perder su utilidad. En cambio, con las cosas indivisibles, ahí sí ya no se pueden, como su nombre lo dice, no se pueden dividir porque si no van a perder su daño, van a sufrir un daño y dejarían de tener su finalidad. Por ejemplo, una obra de arte. No podemos dividir una obra de arte. ¿Por qué? Porque pues ya dejaría de existir y perdería su valor. Bien, tenemos también las cosas homogéneas, que hay el ejemplo de un rebaño o una biblioteca, o las cosas heterogéneas, como es una herencia o un ajuar de una casa. También tenemos las cosas genéricas, que se van a determinar por categorías, es decir, vino, dinero, ¿cómo podría decir? Géneros. Y las cosas específicas, que son cosas individualmente determinadas, es decir, una pluma, un libro, una mesa, es decir, que están determinadas. Y en este caso vamos a hablar también de las fungibles y las no fungibles. Como ya lo mencionaba, las fungibles se van a determinar por su peso, número, medida, y pueden ser sustituidas por otras de las mismas categorías. Como les decía en el ejemplo del camión de naranjas, yo puedo dejar una naranja que pese 30 gramos por otra naranja de 30 gramos y no se va a notar la diferencia. Y las cosas fungibles son cosas específicas o individualmente determinadas. Es decir, yo no puedo quitar una obra de Monet para poner el dibujo de un niño de 3 años. No, no se puede. Entonces, esas son las cosas no fungibles. Ahora bien, vamos a ver los consumibles, que son cosas que si se utilizan se va a perder o no su esencia en el primer uso. Y los inconsumibles, que son la pérdida o consumación física de la cosa. También hay que
tener que también se puede utilizar la cosa de manera física o jurídica. Y en segundo lugar, vamos a ver la cosa por su posibilidad de apropiación, es decir, estas cosas están normalmente en propiedad de alguien o no tienen propietario. Pueden estar transitoriamente sin propietario o pueden haber sido abandonadas por el propietario. Es decir, si yo tengo una casa y la dejo, ¿qué pasa? No por el hecho de haberla dejado abandonada quiere decir que deje de estar en mi propiedad. Aquí Mario Cayo realiza unas distinciones de la cosa y van a estar en 3 puntos. Las cosas que son de patrimonio privado o que se hallan fuera o que están fuera de él, las cosas que no son susceptibles de apropiación. En estas cosas se van a llamar cosas extras comerciales y estas se pueden estar en la propiedad privada, que son las cosas comunes, las públicas y las cosas de las ciudades. Si ustedes se dan cuenta, en la clasificación que hace Cayo en el primer punto que les mencioné, que dice que las cosas son de patrimonio privado o fuera de él, en la actualidad todavía se rige esta clasificación. ¿Por qué? Porque podemos tener en cuenta que, por ejemplo, yo tengo mi casa y es de mi propiedad, pero ¿qué pasa con la banqueta? No, la banqueta ya no es de mi propiedad, es del Estado. Entonces, si logran ver esa esencia de que desde la antigüedad nosotros seguimos siguiendo esa tradición de tener vigente esas figuras jurídicas y mantenerlas hasta nuestros días, es porque era una clasificación tan cómoda que nosotros la seguimos adoptando. Bien, aquí la clasificación de Cayo es, la primer punto es, la cosa común son las que pueden usar todos los ciudadanos, por ejemplo, el mar, la playa, la tierra, las banquetas, las calles. Y la cosa pública son las que pertenecen al pueblo y que a veces coinciden con las comunes. Estas se van a distinguir de las cosas destinadas al uso público, como calles y plazas de las que están en el patrimonio del pueblo y que los magistrados representan o van a negociar con ellas, al igual que un particular. Y en tercer caso vamos a tener la res universitatis. ¿Qué quiere decir? Que estas son las cosas pertenecientes a la ciudad o al municipio, como los mercados o el foro. Esta clasificación todavía sigue vigente porque aquí ya se empieza a hacer una distinción de la cosa pública y la cosa privada. Si nos podemos abocar, bueno, no sé cuántos de ustedes ya hayan tomado el curso de Derecho Administrativo, vamos a tener en cuenta que qué es lo que estamos viendo, que ya estamos haciendo una distinción de qué es lo que pertenece al Estado y qué es lo que pertenece a los particulares, por ejemplo, los bienes nacionales, ¿no? Entonces aquí es un gran ejemplo. Aquí hay otra clasificación de Pomponio donde señala 3 clases de cosas. La primera de ellas es la que constituye una unidad singular. ¿Qué quiere decir? Los esclavos, la vida. Recordemos que los esclavos eran considerados cosas, no personas, eran cosas. Y en segundo lugar, la que consta de cosas unidas o varias cosas coherentes entre sí, es decir, un edificio, un armario, una casa, una bodega. Y en tercer lugar están la que consta de cosas sueltas como varios objetos no independientes y reunidos bajo un solo nombre. Un pueblo, un rebaño, una legión, un municipio. Entonces aquí vamos a hacer de varias cosas, se hace una obra, o sea, se va de lo particular a lo general. Bien. Déjenme salir de la presentación.